31 cosas escalofriantes de la prisión de Secot, en El Salvador. El Secot es el centro penitenciario que unos ven como la joya de las construcciones de Bukele y como el remedio para la inseguridad en países con alto crimen organizado. Pero también ha levantado toda una serie de polémicas debido a toda una serie de circunstancias en las que los reclusos viven toda una pesadilla. El Secot es una prisión de la que hay información muy resguardada. Por ejemplo, ¿cuánto costó? El número exacto de prisioneros que alberga o quiénes fueron los contratistas. No obstante, hay otro tipo de datos que sí se saben, y es que hay muchas cosas que son extrañas en lo que en Latinoamérica se vende como el modelo de prisión para acabar con la delincuencia. ¿Cómo Bukele logró convertir a El Salvador en el país más seguro de Latinoamérica? ¿Qué es la extraña mancha roja que se mira en el Secot? ¿Cómo un pandillero engañó al gobierno de Bukele de esta forma? ¿Por qué el New York Times dice que el modelo de Bukele no funcionaría en otros países? ¿Cómo es vivir en la prisión Secot? ¿Qué tan real es que los internos en el Secot no reciben visitas, ni de sus familiares ni de sus abogados? En este video te diremos qué es lo único que pueden hacer todo el día, algo que se restringe a solo 2 actividades. Uno de sus vigilantes declaró orgulloso: estos psicópatas pasarán el resto de sus vidas tras las rejas. Pero, ¿es realmente así? El Secot es inexpugnable. ¿Cómo es vivir dentro del Secot? Número 1. ¿Qué es el Secot? ¿Y cuándo se abrió? El Secot es la joya de la corona en la política de Bukele. Abrió en enero de 2023, menos de un año después de que comenzara su construcción, luego de los terribles hechos de marzo de 2022, que más adelante detallaremos. La instalación es una macrocárcel de 23 hectáreas en Tecoluca, rodeadas por una extensión de 140 hectáreas vigiladas por el gobierno. Los pabellones son vigilados interna y externamente por 600 soldados y 250 policías. Dentro de las celdas solo hay literas de metal, sin colchones o sábanas, y todas son monitoreadas por sistema de televisión interno y guardias armados. Aunque no se sabe nada de ella, en junio de 2023 Bukele anunció que construiría una cárcel gemela del Secot, llamada Secot, o Centro de Confinamiento de la Corrupción, destinada a delincuentes de cuello blanco. Número 2. La extraña mancha roja que se ve en el Secot. En abril del año 2025 se hizo viral una imagen siniestra tomada en Google Maps. Una mancha roja en el patio del Secot, al que los presos no tienen acceso. Algunos conspiranoicos dicen que se trata de una piscina de sangre. Hasta ahora no hay forma de saber qué sucede realmente porque la imagen no ha sido verificada, pero ya hay quien la compara con los campos de internamiento alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Número 3. 261 muertes relacionadas con maltrato dentro de las prisiones salvadoreñas. Muestras de los daños que se aplican en el Secot y en las otras cárceles salvadoreñas son los 216 presos muertos por el maltrato durante la guerra contra las pandillas. Algunos han muerto directamente por el daño físico, mientras que otros lo han hecho por falta de atención médica. Human Rights Watch identificó que al menos uno de los muertos en custodia fue enterrado en una fosa común. En otros casos, los cuerpos de los fallecidos tenían hematomas. Número 4. En 12 años, Bukele pasó de trabajar en una discoteca a ser presidente. Tal vez lo más sorprendente de esta historia es que el hombre que hizo posible el Secot era solo el gerente de una discoteca en la capital salvadoreña hace 12 años. No obstante, su entrada en la política o bien no es conocida por todos, o bien es convenientemente ignorada por quienes lo consideran una adalid de la derecha. Porque Bukele comenzó siendo un abanderado de la izquierda salvadoreña, el FMLN, el partido de la antigua guerrilla durante la Guerra Civil. Así, usando ropa roja, como lo han hecho en Venezuela los adeptos a la revolución que impulsó Chávez, Bukele se hizo con la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pueblo sin importancia, pero que él usó hábilmente para escalar hasta hacerse con la alcaldía de San Salvador, siempre desde las filas de la izquierda. Es en este puesto cuando rompe con la izquierda y empieza su viraje a la derecha más conservadora. Para un hombre que se vendía como un político nuevo, sin vínculos con el pasado, la presidencia estaba al llegar en 2019. Número 5. Desalojó sin resistencia a 30,000 vendedores ambulantes. Una de las muestras del poder de Bukele es el centro de San Salvador. Hasta no hace mucho era un bullicioso mercado a cielo abierto que albergaba 30,000 vendedores ambulantes, pero ya no más. Bukele logró desalojarlo para renovarlo y atraer turistas hace poco, sin un solo disturbio, sin una sola bala de goma disparada por la policía. ¿Cómo lo hizo? Pues los amenazó con lo que puede hacerle a cualquier salvadoreño en medio del estado de excepción.
Número 6. Cómo Bukele logró convertir a El Salvador en el país más seguro. Con autocracia y negociando con las maras, primero, y luego suspendiendo la aplicación de la ley. La prensa, las ONGs y los salvadoreños que no tienen miedo a hablar o no han caído bajo el hechizo de Bukele, explican que lo primero fue seguir el manual de todo dictador latinoamericano, suprimir la independencia de poderes y atacar a la prensa. Sin poderes independientes, nada impide destruir las libertades civiles, y las pandillas le dieron la excusa perfecta a Bukele en marzo de 2022, durante el fin de semana más sangriento en años. Entre el 25 y el 26 de marzo de ese año, las maras rompieron la tregua que había negociado Bukele mismo tras asesinar a más de 130 personas. La respuesta fue el estado de excepción, que le dio mano libre al ejército y a la policía. El SECOT es dos cosas. Por un lado, el símbolo de ese régimen de excepción, y por otro, una cárcel. A continuación, vamos a llevarte a su interior. Número 7. Tiene capacidad para 40,000 internos. En sus 8 pabellones, que contienen 256 celdas, el SECOT puede recibir hasta 40,000 reclusos. Sin embargo, ese no es el número de presos que lo habitan hoy. Solo podemos hacer estimados partiendo de datos generales de encarcelamientos, porque desde que abrió, solo ha habido 2 anuncios oficiales sobre el número de presos dentro del SECOT. Así se sabe que en 2021, un año antes de la guerra de Bukele contra sus antiguos aliados pandilleros, el país tenía poco más de 31,000 presos. Hoy la cifra se ha triplicado. Número 8. Mientras se recomienda 3.4 metros cuadrados por preso, el SECOT tiene 0.6 metros. La Cruz Roja recomienda que cada recluso disponga de 3.4 metros cuadrados de espacio en su celda, pero en el SECOT, con el nivel de ocupación actual, es de apenas 0.6 metros cuadrados. Número 9. Cada celda puede tener hasta 156 prisioneros y solo puede tener 2 sanitarios. Cada celda del SECOT fue construida para albergar entre 65 y 70 prisioneros, pero hoy están llenas con hasta 156 hombres. Para explicarlo, durante una visita guiada de un puñado de periodistas freelance, un guardia dijo: donde caben 10, caben 20 o 100. Si se consideran las literas de metal que contiene cada celda, entonces el número de prisioneros por cada una es de 80, pero esta no es la cantidad que encierra cada una de ellas. En esa ocasión, los periodistas solo tuvieron acceso a un bloque de 32 celdas, en las que, además, el hacinamiento se hace terrible cuando nos enteramos de que en cada una de ellas únicamente puede haber 2 sanitarios. La otra instalación sanitaria dentro de las celdas son 2 cuencas que los presos usan para lavar su ropa y bañarse. Número 10. Luces artificiales las 24 horas. Uno de los castigos que aplican en el SECOT es no apagar las luces nunca, para controlar a los internos. Al mismo tiempo que se les somete, las luces de la cárcel están encendidas las 24 horas en todas las áreas, incluyendo las celdas, menos en las celdas de castigo, donde ocurre todo lo contrario. Así no hay dónde esconderse. Los presos están obligados a estar visibles para los custodios todo el día. Pero tenemos más castigos en la lista del SECOT, porque por más duro que parezca, tener luz artificial cada segundo de sus condenas no es lo peor que les pasa a los internos de esta cárcel. Número 11. Les ponían descargas eléctricas hincados. Cuando un recluso del SECOT llega a su celda, recibe una paliza de los guardias. Esto según el testimonio de un preso de 20 años que fue liberado después de ser declarado inocente. Este hombre conoce el monstruo por dentro y ha contado que también eran castigados con electricidad mientras estaban arrodillados. Número 12. Solo se les permite salir 30 minutos para hacer ejercicio. En el SECOT, la obsesión es controlar los movimientos de todos los presos todo el tiempo. Además, sus guardias se jactan de que no hay tratamiento de favor para nadie, así que dar paseos por el penal, fuera de la celda, es un sueño para quienes están encerrados en él. Sin embargo, esas excepciones sí se dan, pero no para hacer un recorrido un poco más extenso. En estos casos, solo pueden recorrer la sala principal de la cárcel, no salir a un espacio no techado y, además, van esposados de pies y manos. El resto de su condena, los presos solo pueden hacer una cosa, y no todo el tiempo: leer la Biblia en sus celdas, de la que hay 2 ejemplares en cada una. Número 13. Los prisioneros nunca reciben visitas, y a algunos no se les permite salir a tomar el sol. Las autoridades salvadoreñas justifican así el que los detenidos en el SECOT no reciban visitas nunca. Estos, refiriéndose a los presos, son criminales, psicópatas, sociópatas. Los peores están aquí. Así que ninguno recibe noticias del exterior, pero además, tampoco puede contar lo que pasa dentro de la cárcel. Aparte, sin contacto con sus familias, los presos se desmoralizan más fácilmente y su resistencia disminuye. Este cuadro tan siniestro se completa con un castigo adicional. Algunos prisioneros no pueden tomar el sol.
Luego de semanas de estar bajo la luz artificial de la cárcel, sin salir al sol, la piel de los presos se torna amarilla a veces, otras veces gris. Número 14. No les dan utensilios para comer. Los presos no tienen comedor, solo los guardias disfrutan de uno. Aunado a eso, las autoridades de la cárcel exponen que utensilios de cocina, como platos y cubiertos, pueden ser usados como armas, así que, aunque les sirven comida, no se provee a los presos con estos artículos. Número 15. Las celdas carecen de ventanas, ventilación y privacidad en baños. La BBC ha reconstruido el interior de las celdas, partiendo de los videos e imágenes de las visitas de Bukele y otros pesos pesados a la cárcel. El techo es una malla con forma de diamante. Los agujeros permiten a los guardias vigilar a los prisioneros. Y la celosía está hecha de metal afilado para evitar que los prisioneros se cuelguen de ella. Del resto, no hay aberturas como ventanas, ventiladores o aire acondicionado, incluso en el medio de las altas temperaturas de la región donde está ubicada la cárcel. Desde el techo, los guardias observan a los presos desde arriba, incluso cuando van al baño. Número 16. Algunas celdas en solitario están oscuras las 24 horas. El castigo de las luces que siempre están encendidas, la cual ya mencionamos, tiene una excepción en las celdas en solitario, donde se confina a los presos más recalcitrantes. Al contrario de lo que sucede en el resto de la cárcel, en estas celdas no hay luz de ningún tipo, y los presos pasan su encierro en ellas sin poder ver con claridad plena. Número 17. Las pandillas rivales, Mara Salvatrucha y Barrio 18, conviven juntas. El sometimiento actual de las maras salvadoreñas es tal que dentro del SECOT sucede lo inimaginable. Miembros de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18, viviendo sin matarse los unos junto a los otros. Porque dentro del SECOT no hay clasificación de presos. Todos están mezclados, sin importar la banda a la que pertenezcan o su estado procesal. Número 18. No hay programas para rehabilitación. Los presos del SECOT solo tienen contacto con otros presos, los guardias y el personal de salud que administra medicinas, aquellos que tienen prescripción, psicólogos, abogados, nada de eso. Pero además no tiene ningún programa de rehabilitación o estudio. Las instalaciones recreativas de la prisión solo pueden ser usadas por los guardias. El motivo, el ministro de Justicia salvadoreño lo explicó así. Quienes están presos en el SECOT nunca saldrán. Número 19. Muchos fueron juzgados en grupos de cientos, sin un juicio justo. Según el testimonio de familiares de presos en el SECOT, sus seres queridos fueron sacados de sus hogares, sin mostrarles una orden de registro ni de arresto, y fueron llevados a centros de detención o cárceles, donde luego se les sometió a audiencias grupales en línea junto con decenas de otros detenidos. En esas audiencias, el juez ordenaba la prisión preventiva, mientras la fiscalía investigaba si existían pruebas para una acusación formal. Un proceso que puede durar meses, incluso años. Número 20. El complejo está doblemente amurallado y electrificado, con 19 torres de vigilancia. Te hemos contado cómo es el SECOT por dentro, pero poco sobre su exterior. Fuera de los pabellones de celdas, el perímetro de la cárcel está cubierto por 19 torres de vigilancia y un muro doble de 3 metros de altura y 60 centímetros de grueso, coronados con alambre de púas. A los muros se suman 2 cercos eléctricos como barreras adicionales, pero hay una defensa contra evasión que prueba que todo está calculado al detalle para mantener a los presos dentro. Número 21. El piso del exterior tiene grava gruesa para que suene como alarma. Si un preso lograse llegar al exterior en un escape imposible, su primera preocupación no serían los muros o las cercas eléctricas, sino el suelo. Y es que, formado por grava, el suelo del exterior del complejo está diseñado para que cada paso delate el movimiento de quien camina fuera. Número 22. Dieta muy pobre a cada prisionero. Comen solo 2 veces al día. La dieta de los presos tiene los siguientes ingredientes: arroz, frijoles, huevos y pasta, pero no contiene nada de frutas o vegetales, casi ninguna carne o lácteos. Los prisioneros, además, solo comen 2 veces al día. Aparte, no solo no pueden recibir paquetes de comida desde el exterior, sino que tampoco hay economato dentro de la cárcel. Número 23. Algunos presos llevan más de 1 año sin juicio. No hay datos sobre cuántos prisioneros del SECOT han sido sentenciados en firme por los delitos de los que son acusados. Sí se sabe que los procesos de muchos de ellos no han avanzado al menos por 1 año desde que están allí. Tampoco se sabe cuál es el criterio para ser transferido o destinado al SECOT. Aún estando detenidos, los presos que siguen sus procesos solo pueden participar en audiencias telemáticas, similares a esas en las que fueron juzgados. Aunque terrible, la condición legal de estos prisioneros todavía no es lo peor. La que te contaremos enseguida sí lo es. Número 24. Miembros de alto rango del MS-13 o Barrio 18
nunca volverán a tener libertad. Dentro del SECOT hay prisioneros con condenas de hasta 200 años. Una buena parte de ellos son los jefes de las maras, los mismos que rompieron su pacto con Bukele y ahora deben pagar su ira. Con un sistema de justicia plegado a Bukele, ninguna apelación será oída nunca por los tribunales salvadoreños. Estos hombres morirán tras las rejas. Número 25. Un pandillero engañó al gobierno de Bukele. Al negociar con las maras, Bukele ha cometido errores. Uno de los que lo dejó públicamente mal fue doble. Primero negoció con Elmer Canales Rivera, alias Crook de Hollywood, que debía estar preso para mantener la paz con las maras. Cuando el acuerdo se rompió, el Crook huyó y su posterior captura en México puso a Bukele en problemas con Estados Unidos. Antes de que atraparan al Crook y lo delatase con Washington, Bukele se entendió con un jefe de Barrio 18, Rafael Eduardo J., alias Rafa o el Chafa, quien le prometió que podría convencer al crimen organizado mexicano de hacer el trabajo a cambio de dinero y de que liberarse a su hermana. Bukele cumplió, pagó y liberó a la hermana de Rafa, pero este nunca hizo nada para atrapar al Crook. La reelección de Bukele echó tierra sobre el asunto. Número 26. ¿Por qué enviaron a los migrantes de Estados Unidos al SECOT? El SECOT es una empresa millonaria, algo que algunos dicen que es lo más siniestro de todo. Más adelante hablaremos de las cifras. Por ahora solo explicaremos en qué consiste. Pero antes hay que tener presente que Estados Unidos usa a Latinoamérica para aislar gente, para que así no tengan su día en la corte en territorio estadounidense. Ya lo hizo después de 2001 en Guantánamo, donde de hecho Trump pensó en enviar inmigrantes indocumentados hace semanas. Luego de las guerras desatadas en 2001, Washington envió a su base en Cuba a todos los que catalogaba como combatientes enemigos, una categoría que no existe en el derecho. El truco de clasificarlos así, al mismo tiempo que los enviaba a Cuba, era que de esta manera Estados Unidos no tenía que aplicarles a estos hombres sus propias leyes ni juicios ante su juez natural, ni abogados de confianza o habeas corpus. Pero enviar indocumentados a Guantánamo es problemático. Los mismos militares dijeron que las instalaciones no servían para acogerlos y que a lo sumo podían acomodar a unos pocos cientos en tiendas de campaña a la intemperie. Justo cuando parecía no haber alternativa, apareció Bukele dispuesto a poner al SECOT a las órdenes de Trump, a cambio de un buen flujo de dólares americanos. Número 27. Washington le paga $6 millones al año a El Salvador por usar la prisión. En la práctica, Bukele le ha alquilado parte del SECOT a Trump, a cambio de $6 millones anuales. Trump puede enviar 300 venezolanos que entraron a Estados Unidos ilegalmente, acusados de ser miembros de la banda El Tren de Aragua. Número 28. 2.6% de los adultos presos y 74% con miedo a opinar, según el diario español El País. El SECOT es solo una de muchas cárceles que están en planeación. El Salvador ha tenido la mayor población carcelaria del planeta, en porcentaje, durante los últimos 2 años y no para de crecer. Los datos están en el Swiss Info. 1.824 presos por cada 100.000 habitantes. La cifra total es de unos 119.200 detenidos hoy. Y sí, la población carcelaria de países como Rusia o Estados Unidos alcanza a millones de personas, pero no hay que olvidar que aquí se habla del porcentaje, y allí nadie le gana a El Salvador que preside Bukele. Con tanta gente tras las rejas, el hacinamiento carcelario del país es de 369.5%, y como a diferencia de otros países, inaugurar cárceles es popular en El Salvador. Existen otros SECOTs en planeación. ¿Sabes lo que pasa cuando hay tanta gente presa en una sociedad? Pues que todos tienen miedo. Según El País, en El Salvador el 74% de la población tiene miedo, pero casi toda la gente que le teme a Bukele también lo apoya, porque el mismo periódico habla de más de un 80% de apoyo. Número 29. ¿Por qué el New York Times dice que el modelo de Bukele no funcionaría en otros países? La primera razón la vamos a explicar con detalle en la próxima sección, pero tiene que ver con la debilidad de las bandas salvadoreñas. En otros países, los gobiernos enfrentan grupos criminales que no serían derrotados tan fácilmente como los maras de ese país. El ejemplo más evidente se ha visto por años en México, después de que Felipe Calderón declarara la guerra al crimen organizado de su país. La otra razón tiene que ver con la democracia. No en todos los países, los gobiernos que quieren imitar a Bukele tienen una oposición y a una prensa tan disminuida como la de El Salvador, o la posibilidad de degradarla como lo hizo él. Número 30. Las maras salvadoreñas tenían finanzas limitadas y no compiten con la mafia de México o Colombia. Antes de llegar Bukele a la presidencia, ya las maras estaban debilitadas. Él mismo había contribuido a degradarlas al ayudar a dividirlas en facciones con las que negociaba. El periódico El Faro cuenta que Bukele trasladó a unos jefes pandilleros de la prisión de Zacatecoluca a la ciudad de Barrios, con el acuerdo de que dividiesen a la mara salvatrucha
y formasen la facción 503. Divididas y con deserciones, las bandas salvadoreñas tienen mucho menos poder que sus pares mexicanas o colombianas, y en parte por eso fueron derrotadas cuando retaron el poder de Bukele en 2022. Número 31. Bukele hace trato con las maras salvadoreñas para reducir la violencia, y luego les hace arrestos masivos. Desde antes de llegar a la alcaldía de San Salvador, Bukele ya negociaba con la MS-13 y Barrio 18, las maras a las que les debe haber regido la capital. Por eso, una de las primeras cosas que hizo cuando dominó el poder legislativo y al judicial fue deshacerse del fiscal que lo investigaba por esos tratos. Hubo un tiempo que pocos quieren recordar, en el que Bukele decía que la represión y el encarcelamiento no eran la solución para acabar con las maras. El diario El Faro reveló hace poco cómo Bukele estableció un pacto con las maras desde el año 2014. Ya dijimos que ese pacto se rompió violentamente en 2022, pero para entonces Bukele ya tenía el suficiente poder como para aplastar a las pandillas y enviar a sus miembros al SECOT. Saber si cárceles como el SECOT y los métodos que se aplican en El Salvador son la solución para minimizar la delincuencia es algo que solo la justicia y el tiempo pueden comprobar. Mientras esto sucede, los índices de criminalidad en El Salvador han disminuido casi hasta el punto de desaparecer. Todo mientras los familiares de los detenidos piden que se aplique debidamente la justicia. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan 31 cosas escalofriantes de la prisión SECOT en El Salvador. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.